Empecemos entonces con primer parcial de teoría de física 1 del 10/6 del 2017. ¿Sí? Dice, responda con verdadero o falso y justifique. Siempre que la velocidad de un cuerpo es cero, su aceleración también es nula. ¿Eso sería verdadero o falso? ¿Falso? ¿Por qué? ¿Verdadero? Yo digo que Yo lo falso. relaciono más con la aceleración de la gravedad, digamos. Bien. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Por ejemplo, en un movimiento de tiro vertical, caída libre. ¿Sí? Un cuerpo se lanza hacia arriba hasta que alcanza su altura máxima, donde en ese punto de altura máxima su velocidad es igual a cero. ¿Sí? Sin embargo, inmediatamente después de eso, lo que pasa es que empieza a caer con una cierta aceleración, que justamente es la que dijimos recién, la aceleración de la gravedad. ¿Sí? Entonces, que la velocidad sea igual a cero no significa que la aceleración es igual a cero. ¿Sí? Lo único que significa es que estamos en un punto de transición en donde el movimiento está cambiando de dirección. ¿Sí? Relacionándolo, como dijimos acá, con lo que es el tiro vertical y caída libre, entonces nosotros vamos a tener en el punto más alto un cambio de dirección donde el cuerpo pasa de ir hacia arriba a cambiar su dirección y empezar a caer. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces el primero, el 1A, ¿sí? Es falso. Vamos con el 1B. Cuando un móvil se frena, su aceleración es negativa. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Bien, verdadero, ¿sí? Justamente, cuando un móvil se frena, si nosotros estamos hablando de la aceleración se puede calcular como la variación de velocidad, ¿sí? Que vendría a ser la velocidad final menos la velocidad inicial dividido en el tiempo, ¿sí? Si nosotros estamos trabajando, sí, estamos grabando. Si nosotros estamos trabajando justamente con una variación de velocidad, estamos diciendo, ¿sí?, que para que esto sea negativo, la velocidad final es menor que la velocidad inicial, es decir, estamos frenando el vehículo, y eso da como resultado que la aceleración sea negativa. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, esto sí o sí va a ser, cuando se frena es negativo, porque la velocidad Sé, final, sí, sé que la velocidad inicial sí es menor que la inicial, por ende estarías frenando y la aceleración se hace negativa. claro, si la velocidad final es menor que la inicial, está frenando y entonces la aceleración es negativa, ¿sí? En cambio, cuando acelera, la velocidad final es mayor que la inicial. ¿Se entiende? Cuando frena es porque la Sí. velocidad está disminuyendo, ¿no? Claro. Ok. Bien. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Hay alguna duda? Bien, No, ¿no? no. Vamos al C. Siempre traten de justificar las preguntas, ¿sí?, con las ecuaciones, y si no es con las ecuaciones, traten de justificarlo desde el razonamiento, ¿sí? El C dice, siempre que un móvil tiene una aceleración nula, su velocidad también es nula. ¿Verdadero o falso? Falso. Eso es Falso, seguro. falso, ¿sí? Mm. Es falso, y eso lo podemos ver porque nosotros conocemos movimientos que son movimientos rectilíneos uniformes, donde la velocidad se mantiene constante y por lo tanto la aceleración es cero, ¿sí? Entonces, que la aceleración sea cero no significa que la velocidad es cero, sino que significa que la velocidad se mantiene constante, ¿sí?, en un determinado intervalo de tiempo. ¿Se entiende?
diría sí. si no diría la palabra siempre, ahí creo que sería verdadero, ¿qué? A ver, Si no sé. si un móvil tiene... Eh, claro, si no diría siempre, podríamos considerar que en un caso en especial sí. Pero igual de todas maneras, digamos, lo que es aceleración, si es nula, no indica que el móvil está en reposo, solo indica que se puede estar moviendo a una velocidad constante, ¿sí? También puede estar en reposo, eso no es problema, pero el reposo es un caso especial, digamos, ¿sí? Claro. ¿Se entiende, chicos? ¿Vamos bien? Sí, Sí. sí, profe. Muy bien. Vamos con el 2. El 2 dice: un niño sentado en un asiento de colectivo que se mueve a una velocidad constante arroja una pelota verticalmente hacia arriba al aire. Según la persona que está sentada a su lado, la pelota ¿dónde caerá? ¿Dónde En su caerá la mano. pelota? Bien, ¿por qué? Ya que el colectivo tiene velocidad constante, el niño y la pelota también, digamos. ¿Le va a caer? Y la pelota creo que va Claro. hacia atrás porque O sea, tanto la pelota como el niño sufren están yendo a la misma velocidad. Va a caer en la mano, pero la forma de verlo depende del sistema de referencia que tomemos, ¿no? Muy bien. La forma de ver el movimiento depende del sistema de referencia, ¿sí? Sí, va a caer en la mano. Va a caer en la mano justamente porque nosotros vamos a considerar lo que siempre consideramos en este tipo de movimiento. El roce con el aire es despreciable, ¿sí? Eso hace que si el colectivo se está moviendo a una velocidad constante, la pelota también se esté moviendo a una velocidad constante, ¿sí? Cuando el niño lo que hace es imprimirle una velocidad hacia arriba, ¿sí? Con una velocidad horizontal constante, lo que se genera es un movimiento de tiro parabólico, ¿bien? Y eso hace que el cuerpo suba y caiga otra vez en el mismo punto de salida. Y eso pasa porque, como nosotros vimos, en movimientos parabólicos la velocidad en el eje X se mantiene siempre constante, es decir, no se pierde. Y como el vehículo se sigue moviendo a la misma velocidad constante, el desplazamiento recorrido por la pelota va a ser el mismo desplazamiento que la mano del niño. ¿Se entiende? Y si diría a una velocidad constante y acelera, digamos. Bien, si llegase a acelerar, ¿sí? Como el cuerpo sale despedido en un cierto tiempo y ya no está en contacto con el móvil, ¿sí? La mano del niño va a quedar por delante de la pelota, ¿sí? Si acelera, ¿sí? Si desacelera, la mano queda por detrás de la pelota, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Y Bien. si nos diría que tomemos como referencia el niño, no sería, y tendríamos que indicar qué movimiento es, sería parabólico, ¿no? Sería tiro vertical. Claro, si tomamos como referencia el movimiento dentro del colectivo, ¿sí? Ahí nosotros estamos considerando solo el movimiento que hace el niño, digo. No es evidente este tiro parabólico que se ve desde afuera del marco de referencia móvil. Entonces, para el niño lo único que hace es hacer un tiro vertical que después se convierte en una caída libre en el mismo punto. ¿Ven? ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien. Sí, profe. Entonces, el 2 sería el B, los manos. Vamos al 3. El 3 dice: despreciando la influencia del aire, cuando se lanza un cuerpo hacia arriba verticalmente, sucede que el tiempo de subida hasta la altura máxima es menor que el tiempo de caída hasta la posición inicial. ¿Verdadero o falso? falso. Falso. Bien. B. El módulo de la velocidad inicial es mayor que el módulo de la velocidad cuando pasa bajando por la misma posición. ¿Verdadero o falso?
Falso. Falso. ¿Sí? Esas dos se pueden eliminar justamente porque nosotros decimos el tiempo de subida y el tiempo de bajada siempre son iguales. ¿Sí? En los casos de velocidades, las velocidades en la misma altura son iguales, pero de sentido contrario. ¿Bien? Vamos con el C. El C dice, el tiempo de subida hasta la altura máxima es mayor que el tiempo de caída hasta la posición inicial. Falso. Falso. Bien, los tiempos de subida y bajada siempre tienen que ser iguales, ¿sí? El D. El módulo de la velocidad inicial es igual al módulo de la velocidad cuando pasa bajando por la misma posición inicial. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Profe, ¿Sí? en caso de que no diría los módulos, o sea, ahí sería que la velocidad que sube sería mayor que la que de baja. No. Si consideramos los signos, depende también de cuál es tu sistema de referencia. ¿Sí? Claro. Porque si vos tomas referencia hacia abajo, ¿sí? Por signo, sí, la de abajo sería positiva y la de arriba sería negativa, entonces bueno. Y si vos tomas referencia hacia arriba, es decir, positivo hacia arriba, ya es distinto. Por eso es que acá siempre te habla de módulos, ¿sí? En módulos, las, eh, las velocidades en las mismas alturas son iguales, ¿sí? En Sí. signo no, pero en módulos sí. ¿Se entiende? Sí, sí. Ahora, entonces, ¿sería verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero, ¿sí? Verdadero. Verdadero. Ujú. De- Veamos el E. La aceleración es un vector vertical hacia abajo cuando el cuerpo sube y hacia arriba cuando el cuerpo baja. Falso. La aceleración tiene el mismo sentido que la velocidad. No tiene el mismo sentido que la velocidad. En este caso, que estamos hablando nosotros de un cuerpo que se lanza hacia arriba, la aceleración es la gravedad. Y la gravedad siempre tiene el mismo sentido hacia abajo. ¿Sí? Dependiendo del sistema que cojamos. ¿No? Bien, dependiendo del sistema, es positivo o negativo. Ajá. Pero siempre la gravedad es hacia abajo. ¿Sí? Sí, sí. Entonces recuerden eso, gravedad siempre hacia abajo. Entonces esto es falso, ¿sí? Porque la gravedad no va a cambiar de sentido si sube hacia baja, sino que se mantiene siempre igual hacia abajo. A ver, Profe, disculpe una pregunta. sí, sí. Cuando hablamos de aceleración en el eje vertical, diríamos que sería la gravedad. Sí, estamos hablando en el eje vertical de la gravedad. Ahí está, muchas gracias, profe. Bien, vamos al otro, ¿sí? La aceleración es igual cuando sube y cuando baja, pero es cero en la altura máxima. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Falso, ¿sí? Es lo que hablábamos hace rato. Señor, que la velocidad sea igual a cero no indica que la aceleración sea igual a cero. Solo estamos en un punto. No puede estar sobre alguna posición inicial. Ahí ya vamos a eso. La aceleración es igual subiendo y bajando y en su altura máxima. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Bien. Estamos hablando entonces de que el G también es verdadero. ¿Sí? Acá a ustedes les daban opciones. En este caso es la D y la G, que sería la opción 6. ¿Ven? ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Bien. Me da un ratito que tengo que mandar unas cosas.
Veamos el 4. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Hay alguna duda? Dice. No. Tengo una duda. El enunciado no aclara si está sobre algo ni si la posición inicial es la misma que la final. El enunciado de este punto, digamos, del punto 3 creo que era, 4, del 3, que hicimos recién. Claro, el 3, porque, o sea, por ejemplo, la primera pregunta dice que el tiempo de subida Ujú, hasta la altura máxima es menor al tiempo de caída hasta la posición inicial. claro, ahí cuando te dice Claro, posición porque, inicial, claro, que te diga posición inicial ya te está diciendo que estás tomando a las mismas alturas, ¿sí? claro. Bien. Ahora sí, 4. Indicar cuáles de estos ejemplos se habla de rapidez y no de velocidad. Empecemos por diferenciar qué es la rapidez y qué es la velocidad. ¿Qué saben de rapidez? Que es un escalar y que Eh, la velocidad tiene sentido. ¿Es la Sí. distancia recorrida sobre un intervalo de tiempo? Bien, rapidez es recorrido sobre tiempo, ¿sí? No indica, la rapidez como dijimos, no es un vector, solo indica un valor escalar que nos dice cuánto es la distancia recorrida total sobre el tiempo empleado, ¿sí? Ahora, la velocidad, sí, la velocidad es un vector donde necesitamos aclarar cuál es la dirección y el sentido de la velocidad. ¿Se entiende? Profe, La velocidad se mide el desplazamiento. Sí, la velocidad mide un desplazamiento. profe, Sí, ese de la va, te dije que era la distancia sobre el tiempo, esa es la rapidez media, ¿no? recorrido sobre tiempo. Es una rapidez Claro. media. Sí, Y porque había visto que estaba también la rapidez instantánea, que era el valor numérico, creo, de la velocidad. El módulo. ¿Cómo? Espera, repetime. Que había leído que la rapidez instantánea era el valor numérico del módulo de la velocidad, como dijeron. Claro, sí, pero eso es un determinado instante. ¿Sí? Nosotros estamos hablando siempre acá de una rapidez media. ¿Sí? Porque la rapidez en sí se trata sobre el recorrido sobre el tiempo. ¿Sí? Donde el recorrido tenemos que usar toda la distancia total recorrida. Recordemos que nosotros tenemos, por ejemplo, un punto de acá, tenemos un solo punto. Si nosotros salimos con esta dirección, vamos aquí, volvemos y volvemos al mismo punto, ¿sí? Tenemos todo este recorrido para poder calcular la rapidez, ¿sí? En el tiempo que haya tardado. Sin embargo, la velocidad es igual a cero porque no hay un desplazamiento, es decir, la posición final y la posición inicial son iguales. Por lo tanto, su velocidad sería cero. ¿Se entiende? Sí. Ahora, como dijimos, la velocidad necesita justamente un desplazamiento, es decir, para indicar una velocidad nosotros tenemos una posición inicial, una posición final, y un desplazamiento que es el movimiento que se hace desde una posición a otra, ¿sí? Dividido en el tiempo. Para rapidez, no necesito solamente conocer cuál es la distancia total recorrida, ¿sí? Ahora, en base a eso es que nosotros podemos resolver esto. Porque nos dice indicar cuáles de estos ejemplos hablan de rapidez y no de velocidad. El primero, por ejemplo, dice un automóvil va a 90 km por hora. ¿Qué es? Una rapidez. Rapidez. Bien, entonces esa es rapidez. B. Un niño corre por la calle Lavalle hasta Independencia a 10 metros por segundo. Una Velocidad. Velocidad. Bien, el decirle de calle
la valla sin dependencia ya le está dando una dirección, es un vector. Un niño marcha por avenida 19 de abril hacia calle Lavalle. Velocidad. Es una velocidad, pero no tiene el valor, ¿sí? Ya le falta el módulo para hacer una velocidad. Un niño corre 10 metros desde la calle Lavalle hacia Belgrano. Velocidad. Eso parece más una distancia, ¿sí? Un desplazamiento. Porque si te fijas solamente habla de la distancia recorrida, no tiene ni tiempo ni tampoco tiene una velocidad, ¿sí? Y en el ejemplo anterior, el C, ¿qué habría que poner si no es ni rapidez y le falta el módulo para la velocidad? En ¿No se le pone nada? este caso solamente sería una dirección y un sentido, nada más. Le está faltando el módulo para poder ser una velocidad, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces, de todas estas nos quedamos solamente con la primera. Vamos con el 5. Indicar verdadero o falso en un movimiento circular uniforme. La velocidad tangencial es siempre constante. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 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 ¿Sí? Bien. Si se produce en un plano horizontal, la velocidad angular tiene la misma dirección que la aceleración angular. Verdadero. Pero como es uniforme, la aceleración no es cero. Ujú. Dice, si se produce en un plano Entonces horizontal, sería falso. Entonces no hay aceleración angular. claro. Si estamos manteniendo un movimiento circular uniforme, entonces esto no tiene que tener una aceleración angular, ¿sí? Solamente debería tener una velocidad angular. No hay aceleración radial. ¿Verdadero o falso? Falso. 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 ¿Sí? Aceleración radial, recordemos que se refiere a una aceleración centrípeta, ¿sí? Siempre que exista una velocidad tangencial, existe una aceleración centrípeta y por lo tanto esto no puede ser igual a cero, ¿sí? La aceleración total y la velocidad son perpendiculares. Verdadero. Alto. No. Verdadero. ¿Por qué verdadero? Ya que la aceleración tangencial es cero, quedaría solamente la aceleración centrípeta. Con la centrípeta serían perpendiculares, la total no. Bien. A ver, tiene razón. Bueno, los dos tienen razón en parte, ¿sí? El primero sí tiene un poco más de razón, porque nosotros no tenemos una aceleración tangencial, eso quiere decir que nuestra aceleración total es directamente igual a nuestra aceleración centrípeta. Y la velocidad que viene a ser la velocidad tangencial, es perpendicular a la aceleración centrípeta. Entonces, es verdadero por eso, ¿sí? Porque al no tener una aceleración tangencial, la aceleración total es directamente igual a la aceleración centrípeta. ¿Se entiende? Bien. A ver, ahora, si fuese un movimiento circular uniforme acelerado, ahí sí o sí ya existe una aceleración tangencial y por lo tanto en ese caso ya la aceleración total no va a ser perpendicular a la velocidad, ¿sí? Ya va a tener un ángulo. No. Deduzca la expresión de la aceleración centrípeta de una partícula en un movimiento circular. Bien. ¿Estudiaron las demostraciones? ¿Cómo dijo? ¿Estudiaron bien las demostraciones? Más o menos. Más o menos. A ver. Tenemos. Ustedes tenían triángulos equivalentes, si no mal recuerdo, en esta parte, ¿sí? ¿Puede ser? Sí, son semejantes, dice. Entonces nosotros lo que tenemos es el centro de circunferencia, desde la cual nosotros vamos a tener un valor
de radio en una posición, y a una segunda posición tenemos también otro valor de radio, ¿sí? Bien. En cada uno de estos puntos nosotros lo que vamos a tener son velocidades. Acá tenemos una velocidad, acá tenemos otra velocidad. ¿Ven? Se van armando triángulos que son equivalentes. Entonces, esta es una velocidad 1, esta es una velocidad 2, esto creo que lo llamaban radio 1, y esto creo que, si no mal recuerdo, lo llamaban radio 2. ¿Puede ser? Entonces, lo que se forma acá son triángulos equivalentes. ¿Por qué es lo que pasa? Nosotros tenemos estos dos que son los radios, de esta forma, ¿sí? Y acá podemos sacar, por ejemplo, un desplazamiento, ¿sí? O lo que nosotros podríamos decir como una variación de R, ¿sí? Donde esa R es el vector posición, ¿sí? El desplazamiento de esa parte. Y acá nosotros tenemos un triángulo equivalente formado pero por las velocidades, ¿sí? Es equivalente porque justamente de acá nosotros lo que habíamos determinado era que, digamos, las velocidades son perpendiculares a las distancias, a los radios respecto del centro, ¿sí? Ahora, de ahí nosotros lo que podemos decir es que esto, al ser perpendicular a estas dos de acá, forman el mismo ángulo en esta parte de aquí que en esta parte de acá. ¿Bien? Y aquí nosotros entonces vamos a tener, si tengo una velocidad 1 y una velocidad 2, una variación de la velocidad, un delta de v. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Ahora, con eso, ¿qué podemos plantear? ¿Cómo podríamos seguir? Delta de R sobre R igual a delta de B sobre B. Se puede calcular la aceleración centrípeta. Ustedes Creo que era tenían, que tenías que Delta de R sobre R muy bien, igual, igual a delta delta de B sobre sobre b. B. Muy bien, ¿sí? Eso porque estamos hablando de triángulos equivalentes donde nosotros podríamos plantear esa igualdad, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, porque en los dos puntos el vector de velocidad y el vector de R son perpendiculares, digamos, en las dos posiciones. Bien. En los dos puntos, claro, son perpendiculares las velocidades a los vectores posición R1 y R2. Entonces nosotros podemos, por triángulo, por la equivalencia de triángulos, sacar esos valores, ¿sí? ¿Se va entendiendo? ¿Hay alguna duda hasta ahí? No, ninguna. Bien. Ahora, nosotros lo que acabamos de sacar son los triángulos equivalentes, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos hacer? Es despejar, por ejemplo, el tema de la variación de velocidad, ya que la variación de la velocidad es justamente lo que a nosotros nos va a dar una aceleración centrípeta, ¿sí? La velocidad en realidad no varía. A ver, la variación de Varía velocidad, su dirección. eso. La aceleración centrípeta no es una aceleración que varíe el módulo de velocidad, lo que hace es variar la dirección constantemente para que se cumpla que esté en un movimiento circular, ¿sí? Entonces, de acá nosotros lo que podemos hacer es sacar esto. Delta de v es igual a la velocidad sobre r, ¿sí? Por la variación o delta de r. ¿Se entiende?
¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. Bien. Ahora, si esto lo dividimos en tiempo, ¿sí? Nosotros podemos decir que delta de la velocidad, la variación de la velocidad, dividido en una variación de tiempo, va a ser igual a la velocidad sobre r por delta de r. A ver, un poquito. Vector posición, radio. Es variación si demostramos esa fórmula mediante el vector posición de radio y derivando la dirección de la misma. Sí, es válido, ¿sí? Acá lo estamos demostrando como se lo dieron en teoría. La forma de derivada la daban antes el otro profesor, no sé si lo seguirá dando. Entonces, acá nosotros lo que tenemos es la variación de la posición dividido en la variación del tiempo. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Nosotros lo único que hicimos hasta acá es justamente, digamos, dividir miembro a miembro por la variación del tiempo. ¿Bien? Sí. Ahora, si nosotros lo que hacemos es querer calcular una aceleración, lo que vamos a hacer es aplicar límite, ¿sí? Y este límite es el límite para el delta de tiempo, la variación de tiempo tendiendo a cero, ¿sí? Es decir, estamos calculando en tiempos muy pequeños. Y acá lo que vamos a tener, justamente, va a ser lo mismo. Una variación de la velocidad respecto del tiempo igual, ¿sí? Y del otro lado vamos a tener lo mismo, pero acá va a ser variación de r respecto de t, y podemos dejar constante b sobre r, ¿sí? Ya que en esos dos casos estamos trabajando con velocidades constantes. Ahora, cuando hacemos eso de calcular el límite, hacer que el tiempo tienda prácticamente a cero, lo que estamos convirtiendo justamente es en una aceleración, que no es otra cosa que la aceleración centrípeta, ¿sí? Como dijimos, b y r son constantes, entonces tenemos b sobre r constante. ¿Bien? Y la cuestión es el límite de la variación de la posición respecto del tiempo. Si nosotros recordamos un poco qué es eso no es otra cosa que velocidad, ¿sí? Porque eso lo podemos escribir como el diferencial de r respecto de t, ¿sí? Ya que el límite para un tiempo tendiendo a cero de un cociente, que esto es un cociente incremental, es una derivada, es el diferencial de la posición respecto del tiempo, ¿sí? Y ese diferencial de la posición respecto del tiempo no es otra cosa que una velocidad. Entonces voy a tener v sobre r por v. Y por lo tanto, la aceleración centrípeta va a ser igual a la velocidad elevado al cuadrado dividido en r, que era la posición, y que es el radio de la circunferencia, ¿sí? Donde v es la velocidad tangencial. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. ¿Cómo del límite pasa a la aceleración centrípeta? Bien, acá pasa lo mismo. Igual que en el caso de acá, la velocidad, el límite del cociente incremental, no es otra cosa, lo copio acá, que el diferencial de la velocidad respecto del tiempo. Y eso es lo que nosotros conocemos como aceleración, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Bien, ¿se entendió hasta acá cómo hacerlo? Profe, y cuando nos pida la aceleración centrípeta, ¿hay que hacer esa o también porque están las otras dos ecuaciones, digamos? Claro, esta es la primera ecuación que se deduce a partir de los límites y del Claro. triángulo, ¿sí? Sí, Las otras dos ecuaciones
surgen más que nada del hacer los reemplazos. Porque recordemos que ¿qué es lo que pasa con la velocidad? La velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio, ¿sí? Eso quiere decir que de acá yo tengo la aceleración centrípeta, que es igual a la velocidad al cuadrado, que me va a quedar velocidad angular elevado al cuadrado por radio elevado al cuadrado, dividido en radio. Y acá podemos simplificar radio con el cuadrado y obtener la segunda expresión, que es aceleración centrípeta, igual a la velocidad angular elevado al cuadrado por el radio. ¿Se entiende? Sí. Bien. Y ahora, ¿cuál es la tercera? Recordemos que acá lo que nosotros tenemos es velocidad al cuadrado, ¿sí? Podríamos hacerlo así. Aceleración centrípeta es igual a velocidad sobre radio por velocidad, ¿sí? Como lo teníamos primero. Es decir, como lo teníamos hasta esta parte de acá. Velocidad sobre radio por velocidad. Si hacemos velocidad sobre radio, eso no era otra cosa que una velocidad angular, es decir, omega. Y eso me queda omega por la velocidad tangencial v. ¿Se entiende? Sí. Y de esa forma ya obtenemos las tres expresiones que tiene la aceleración centrípeta. ¿Sí? Una es la de abajo, esta de aquí, y esta de aquí. Bien, tenemos las tres expresiones haciendo reemplazo. ¿Se entendió, chicos, cómo es la demostración? Sí. Traten de estudiar bien eso, ¿sí? Es la que por lo general pide. En el 7 nos dice el vector desplazamiento depende del sistema de referencia, el vector posición depende del sistema de referencia. ¿El desplazamiento depende de la referencia? ¿Sí o no? No. 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 ¿Bien? Si es un vector el desplazamiento que no. Sí, se está grabando la clase. Es un vector el desplazamiento y la posición también es un vector. Pero depende de la posición inicial y la final. Ahora vamos a ver. Veamos, nosotros tenemos un cuerpo que está en esta posición y pasa a esta posición, ¿sí? Decir que depende de... Vamos primero con la posición. Este es mi primer sistema de referencia. Mi vector posición está entre el 0 del sistema de referencia y el cuerpo. Ese es el vector posición. Ahora, cuando yo tengo un nuevo sistema de referencia y quiero calcular otra vez su vector posición está entre el 0 del sistema de referencia y su nueva posición. ¿Ven? ¿Ven cómo depende del sistema de referencia el vector posición? Claro, si no quedaría en el aire. Claro, necesita saber desde dónde se está midiendo para saber cuál es la posición del cuerpo, ¿sí? La clase ya se sube más tarde si estamos grabando. Ahora, la posición final va a pasar lo mismo. Tenemos entonces acá nuestra posición final, ¿sí? Y nuestro vector posición final va a ser este. ¿Ven? Entonces, las dos posiciones dependen siempre de cuál es el sistema de referencia que estamos trabajando. Pero cuando nosotros queremos calcular el desplazamiento es la diferencia de esos dos vectores, ¿sí? Y el desplazamiento solo considera la posición inicial y la posición final, es decir, es el vector que une la posición inicial con la posición final. Y sea cual sea mi sistema de referencia, ese vector siempre va a ser el mismo. ¿Se entiende? Sí. Eso hace que lo que nosotros consideramos como desplazamiento no dependa del sistema de referencia. En cambio, las posiciones sí dependen del sistema de referencia. Bien. ¿Vamos bien, chicos? Sí. Sí. Bien. A ver. Con eso terminamos este examen.
¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Profe, Sí. quería preguntar si podría demostrar la ecuación de la transformada de Galileo. No tiene una demostración en sí, lo que ustedes tienen ahí es más que nada la definición de las ecuaciones. ¿Sí? Había visto el diapositivo de los profe y era un gráfico, digamos, y ahí lo deducieron. Claro, es la deducción más que nada. O sea, por eso no tiene en sí una demostración, sino es que a partir del gráfico ustedes tienen que determinar cuáles son las transformadas. Nosotros lo que tenemos, por ejemplo, en Galileo, es que podemos tener un sistema fijo y un sistema móvil. ¿Sí? Tenemos acá un cuerpo, ¿sí? Y acá lo que se está moviendo es el sistema móvil y el cuerpo está en reposo. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, digamos, una posición respecto de este punto aquí, ¿ven? Respecto del sistema fijo, el sistema móvil tiene su propia posición, ¿sí? De esta forma. Pero a medida que va pasando el tiempo, como esto tiene un determinado valor, ¿sí? Lo que va a hacer es que se va a incrementar la distancia, o mejor dicho, la posición que hay entre los dos sistemas de referencia. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí, sí. Nosotros lo que tenemos es un sistema de referencia fijo, ¿sí? Y un sistema de referencia móvil. Vamos a poner los nombres porque si no. Vamos a poner sistema fijo. Y este como un sistema de referencia móvil. ¿Sí? De estos dos sistemas de referencia, el fijo tiene una velocidad de 0 y el móvil tiene una velocidad, la podemos llamar v. Ahora, si nosotros consideramos un cuerpo que está en reposo y del cual estamos midiendo su posición respecto de los dos sistemas de referencia, ¿sí? Vamos a ver que a ver, cuando nosotros tenemos un tiempo 0, ¿sí? Respecto del sistema de referencia móvil, el cuerpo tiene un determinado vector posición, que es este rosado de acá, ¿sí? Y respecto del sistema de referencia fijo, tiene este vector posición, que es el celeste. ¿Bien? Y tenemos el vector posición entre los dos sistemas de referencia, entre el fijo y el móvil, que es el vector rojo. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros hacemos que pase un cierto tiempo, ¿sí? Como la velocidad en este caso es una velocidad horizontal, el sistema de referencia se mueve. Y eso hace que la distancia ahora, o mejor dicho, sí, la posición ahora, para un segundo tiempo, sea esta. ¿Ven? Se redujo la posición, pero aumentó la posición entre sistemas de referencia. ¿Se va entendiendo? Sí. Bien. Ahora, ¿vamos bien, chicos? ¿Hasta ahí van entendiendo los demás? Sí, profe. Bien. Nosotros lo que planteamos acá, o lo que plantea Galileo, es, dependiendo de cómo sea la velocidad, nosotros vamos a tener una reducción en uno de los ejes, ¿sí? Es decir, por ejemplo, la posición, como la partícula es fija, la posición respecto del eje fijo es un valor x, ¿sí? Para cualquier tiempo. La posición respecto del otro valor, respecto del punto móvil, ¿sí? Vamos a ver que va a ir cambiando. Entonces es algo que es variable, no es constante como nosotros desearíamos que fuera, ¿sí? Entonces, vamos a llamar, vamos a poner el nombre, porque si no, esto tiene coordenadas x y esto tiene coordenadas x'.
lo que vamos a hacer es calcular x'. X' va a ser igual al vector x, ¿sí? Que es esto, menos la velocidad por el tiempo. ¿Ven? Como la velocidad es una velocidad horizontal, lo que hace es a cada momento reducir la distancia que existe en esta parte. ¿Ven? Acá tenemos esta distancia, pero cuando se mueve un segundo punto la distancia es menor. ¿Bien? Y esa distancia se reduce desde la distancia original, que era esta. ¿Ven? Y eso se da por esta variación de posición entre un punto inicial y un punto final de ese marco de referencia que teníamos como marco de referencia móvil. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahora, esta es una de las transformadas, la que está en base a la posición en el eje X para el cuerpo respecto del sistema de referencia móvil. ¿Sí? Como nosotros acá lo que tenemos es que no hay una velocidad en el eje Y, porque consideramos solo que había una en el eje X, Y' es igual directamente a Y. ¿Sí? Podemos considerar que el sistema de referencia móvil está sobre el sistema de referencia fijo, entonces Y' va a ser igual a Y. Y por último, si queremos considerar tres dimensiones y seguimos considerando una sola velocidad, Z' va a ser igual a Z. ¿Se entiende? ¿Puedes repetir esa parte? Bien. Nosotros lo que consideramos acá es que nosotros tenemos un sistema de referencia que solo se mueve en el eje X. Ustedes se fijan, nosotros acá tenemos un eje X y un eje Y. ¿Sí? Solo se está moviendo en el eje X. Eso hace que la velocidad solamente afecte al eje X. Por eso es que acá nosotros tenemos que la posición respecto a X, que es esa posición X', respecto al sistema de referencia móvil, se reduce en el término velocidad por tiempo. ¿Sí? Pero para el eje Y, como no hay ninguna velocidad, el Y del sistema móvil es igual al Y del sistema fijo, porque no hay ningún desplazamiento en el eje Y. No hay velocidad que me haga reducir esa distancia. Y si consideramos un tercer eje, que es el eje Z, podemos decir entonces que Z' también va a ser igual a Z, ¿sí? Porque tampoco hay ninguna velocidad en el eje Z como para que haga cambiar esa distancia. Solamente existe una velocidad en el eje X. ¿Se entendió? Sí. Bien. Y esas son las transformaciones de Galileo, ¿sí? Lo que trabajan más que nada es justamente a partir de esos sistemas móvil y fijo. Ustedes lo que si les piden demostración es más que nada explicar cuáles son los vectores y cuáles son las distancias y el por qué tenemos estas transformadas acá. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Sí. Sí. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No. Yo tengo una duda, pero no de esto. No sé si me escucha. Sí, sí, te escucho. Dice, en un enunciado decía, las componentes tangenciales rectangulares y normales de la aceleración y velocidad. O sea, había que describir y eso. Deducir. Componentes tangenciales rectangulares. Rectangulares y normales de la aceleración y velocidad. Ujú. ¿Está en alguno de los exámenes que mandaron? Sí, sí, sí está. Cinemática. A ver, espera que lo busco. ¿No sabían cuál era? Ahí lo mando. Dale, dale. Pues,
Ay, para justo ahora no lo encuentro. Seguí explicando, ya te lo mando. Dale, sigamos entonces. Veamos cinemática en una dimensión. Dice, un jugador de tenis al servicio lanza una pelota directamente hacia arriba. Mientras la pelota está en caída libre, su aceleración aumenta y luego disminuye o permanece constante. A ver, ¿cómo sería en este caso? Si lanzamos una pelota directamente hacia arriba, ¿qué pasa con la aceleración? ¿Se mantiene constante? Bien, se mantiene siempre constante, ¿sí? Es lo que hablamos hace rato, ¿sí? La aceleración, que en estos casos de tiros verticales, es siempre la gravedad. No va a haber ningún punto en donde la gravedad se anule, sino que la gravedad siempre se va a mantener constante. Lo que sí cambia es la velocidad, ¿sí? Dice, conforme la pelota de tenis del cuestionario rápido viaja por el aire, su velocidad aumenta, disminuye y luego aumenta y luego disminuye o permanece igual. ¿Qué pasaría en este caso? Aumenta y luego disminuye. Estamos diciendo que lanzamos hacia arriba. ¿Cómo sería? Disminuye la velocidad. Bien, la velocidad disminuye, ¿sí? Disminuye hasta que se hace cero y después empieza a aumentar para caer, ¿sí? Justamente lo que dicen ahí en los mensajes es así. Disminuye porque recordemos, si nosotros lanzamos un objeto hacia arriba, la gravedad se opone, lo que hace que a medida que vaya subiendo, vaya disminuyendo su velocidad hasta que llega a un punto máximo, donde su velocidad se hace cero y ahí cambia de dirección y empieza a aumentar su velocidad, ¿sí? ¿Se entendió? Sí. Un paracaidista en caída libre salta de un helicóptero suspendido en el aire. Segundos después, otro paracaidista salta de manera que los dos caen a lo largo de la misma línea vertical relativa al helicóptero. Suponga que los dos paracaidistas caen con la misma aceleración. La distancia vertical entre ellos aumenta, disminuye o permanece igual. ¿Cómo sería? Aumenta. Permanece igual. ¿Sí? Estamos diciendo que están cayendo dos objetos, ¿sí? Con una determinada aceleración. Podríamos decir que permanecen igual, ¿sí? Ya que los dos van a ir adquiriendo siempre una mayor velocidad, recorriendo mayor cantidad de distancias, y eso va a hacer que puedan llegar a tener la misma distancia. Lo podríamos ver si no con un ejemplo práctico. A ver. Veámoslo con un ejemplo práctico y veamos qué pasa, ¿sí? Cosa de que quede un poco más claro. Tenemos un paracaidista que se tira, ¿sí? Y el otro, digamos, que se tira un segundo después, ¿sí? El hacer que se tire un segundo después ya directamente nos está diciendo que ya este recorrió una cierta distancia. Como se deja caer, esto tiene una altura I igual, ¿sí? A la velocidad inicial es 0, nos quedaría directamente un medio de la gravedad por un tiempo t, que podemos suponer que es 1. Entonces va a ser I una distancia de 4.9 metros, ¿sí? Este es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por tiempo de un segundo elevado al cuadrado dividido en 2 nos da 4,9 metros. Es decir, al iniciar el movimiento hay una distancia entre los dos paracaidistas de 4,9 metros. ¿Se entiende?
Sí. Bien. Analicemos qué es lo que pasa 5 segundos después. Los PDFs, ¿dónde los puedo encontrar? Los PDFs los subí ayer y esta mañana creo que los subí a los grupos. Si quieren, después los vuelvo a subir. ¿Sí? Veamos qué pasa a los 5 segundos. A los 5 segundos, esto va a ser ahora, veamos, el I del primer paracaidista va a ser igual a 1 medio por la gravedad de 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado por el tiempo, en este caso, que son 6 segundos, porque este se lanza 1 segundo antes, elevado al cuadrado. ¿Sí? En cambio acá vamos a tener I igual a 1 medio, este es el segundo paracaidista, por la gravedad de 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado por un tiempo de 5 segundos elevados al cuadrado. ¿Cuánto les da la distancia del primer paracaidista? A 9. 100,4 metros. ¿Así? ¿Y este? Perdón. 122,5. Bien. ¿Cuál es la diferencia de las dos distancias? Y 2 menos I1. Y 1 menos I2. Digamos. ¿Sería cuánto? 53,9. 53,9 metros. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Si bien nosotros habíamos planteado que uno sale antes que el otro, ¿sí? A ver, digamos, uno está haciendo este recorrido. ¿Bien? Ahora, el otro salió antes. ¿Sí? El otro ya tiene un recorrido más grande. ¿Bien? Las distancias, ¿sí?, se van a hacer más grandes. ¿Se entiende? Deben ser los mismos movimientos. A ver. Entonces, al salir de puntos diferentes, nosotros lo que estamos considerando, por encima no lo estamos considerando así, sino que uno sale de un tiempo igual a 0 y el otro sale de un tiempo 1, más o menos así. ¿Sí? Los dos se lanzan de la misma altura. Van adquiriendo y van avanzando cada vez más. Entonces, las diferencias de posiciones se van a ir dando en ambos casos. No salen al mismo tiempo. Entonces, para un tiempo. Porque, ¿qué pasa acá? A ver. Esta es la primera diferencia de posición de 4,9. Pero cuando vamos a un segundo tiempo, ¿ven cómo incrementa la diferencia de posición? Entonces, no se mantiene constante, sino que va cada vez aumentando más. ¿Sí? Sí. Y a medida que ustedes vayan viendo que incrementa el tiempo, cada vez va a ser mucho mayor esa diferencia de posiciones. Bien. Entonces, supongamos que la distancia vertical entre ellos aumenta. ¿Sí? El B dice, la diferencia entre sus velocidades,
¿Cómo van a ser sus velocidades? Si trabajamos con este, por ejemplo, cuando pasa un segundo, este tiene una velocidad final de g por anti-d, que va a ser 9,8 metros por segundo. ¿Sí? Y ahora, este salió un segundo después. Si analizamos 5 segundos después de que sale este tiene una velocidad final de g por 6. ¿Sí? Aumentarían, ¿no? Veamos. ¿Sí? Vamos calculando y con eso nos vamos guiando. Porque en este caso me parece que esto se mantiene constante. ¿Sí? Entonces, dando un ejemplo acá nosotros tenemos 9,8 por 6. ¿Cuánto sería? 28,8 metros sobre segundo. Bien, metros sobre segundo. Pero cuando vamos de este lado, por ejemplo, solo tiene 5 segundos de caída, porque salió un segundo después. Este va a ser 9,8 por 5. ¿Cuánto sería su velocidad final? 49 metros. 49 metros por segundo. Si hacemos la diferencia de estos dos, ¿cuánto nos da? 9,8. Bien, ¿sí? 9,8. ¿Bien? Entonces, la velocidad o la diferencia de velocidad sí se mantiene constante. Y esto también lo podemos ver en un gráfico. Porque ¿qué es lo que pasa? Si nosotros vamos al gráfico, ¿sí?, de velocidad en función de tiempo, ¿sí?, vamos a ver que uno tiene, por ejemplo, esta recta, ¿sí?, que es el que sale para un tiempo t igual a 0. El otro que sale un tiempo después también es una recta, y es una recta paralela a la primera, ¿sí? Y las diferencias de velocidades son las distancias que hay entre las dos rectas paralelas, ¿ven?, que siempre es la misma diferencia de velocidad. Es por eso que ahí nosotros podemos decir que se mantienen constantes. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bien. Sigamos. Dice, si la velocidad de una partícula no es cero, ¿puede ser cero su aceleración? ¿Verdadero o no? ¿Verdadero o falso? A ver. Verdadero. Si la velocidad de una partícula no es cero, ¿puede ser cero su aceleración? ¿Verdadero? Sí. ¿Verdadero? Sí, bien, verdadero, ¿sí? Que la velocidad no sea cero no indica que exista una aceleración, o sea, la aceleración igual puede ser cero como no. Justamente de ese lado venimos con los movimientos rectilíneos uniformes, donde tenemos una aceleración igual a cero, sin embargo la velocidad es distinta de cero, ¿sí? Es decir, la existencia de velocidad no implica la existencia de una aceleración, ¿sí? Que exista una velocidad o no, no indica que no exista una aceleración. El 2. Si la velocidad de una partícula es cero, puede no ser cero su aceleración. Pasa lo mismo que habíamos dicho antes, ¿sí? Es lo que vimos en el examen anterior, ¿sí? Que su velocidad sea cero, ¿sí?, no indica que la aceleración sea igual a cero, como vimos en los movimientos de tiro vertical. Cuando llega a su posición máxima, su posición más alta, su altura máxima, la velocidad se hace cero, sin embargo la aceleración se mantiene siempre constante, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. El 3. Si un automóvil viaja hacia el este, su aceleración puede ser hacia el oeste. Explique. ¿Verdadero o falso? ¿Puede ser hacia el oeste? Sí. Bien. ¿En qué caso? ¿Freno?
frenar. Muy bien, en el frenado, ¿sí? En el frenado. Si viaja al este y tiene una aceleración en sentido contrario, es porque el móvil se está frenando. Muy bien, así es. Desaceleración sería el- Desaceleración, ¿sí? O aceleración negativa. Vamos con el 4. El 4A. ¿Se puede usar las ecuaciones de la tabla 2 en situaciones donde la aceleración varía con el tiempo? ¿Se puede utilizar? Bueno, acá me parece que falta una tabla, ¿sí? Porque no está la tabla. Entonces pasemos de largo esto. Dos automóviles se mueven en la misma dirección en carriles paralelos a lo largo de una carretera. En algún instante la velocidad del móvil A excede la velocidad del móvil B. ¿Significa esto que la aceleración de A es mayor que la aceleración de B en un instante? ¿Verdadero o falso? Verdadero. En algún instante la velocidad del móvil A excede a la velocidad del móvil B. ¿Sí? Sí, sí, debería ser verdadero, ¿sí? Para que el móvil A pueda superar al móvil B, su aceleración debería ser mayor. De esa forma, va a poder ganar, digamos, una cierta distancia. En la figura, bueno, otra vez, un disco se mueve a la izquierda en el intervalo de tiempo, las imágenes constantes. La figura PC26 muestra fotografías estroboscópicas tomadas de un disco que se mueve hacia izquierda o derecha en condiciones diferentes. El intervalo de tiempo entre las imágenes es constante. Tomando la dirección hacia derecha como positiva, describa el movimiento del disco en cada caso, para que cada caso la aceleración positiva, negativa o constante. Acá también me falta la imagen, ¿sí? ¿Puede la velocidad instantánea de un objeto en un instante de tiempo ser mayor que la magnitud de la velocidad promedio sobre un intervalo de tiempo contiene ese instante? ¿Puede incluso ser menor? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien, verdadero, ¿sí? Lo que es tema de velocidad instantánea, ¿sí? Puede ser tanto mayor como menor respecto de la velocidad media, y eso lo podemos ver en los gráficos, ¿sí? Recordemos que cuando nosotros teníamos gráficos, por ejemplo, de velocidad en función de tiempo, ¿sí? Velocidad en función de tiempo. Nosotros tenemos, por ejemplo, los gráficos compuestos, donde nosotros podemos tener una velocidad en un cierto instante y una segunda velocidad constante, ¿sí? Esta velocidad la podríamos considerar como una velocidad instantánea, esto como una velocidad ya constante, ¿sí? Y acá nosotros lo que vamos a tener es justamente la velocidad media o promedio, ¿sí? Entonces la velocidad instantánea puede ser mayor que esa velocidad promedio. Y eso pasa porque la promedio es la suma de todas las velocidades o un promedio de todas las velocidades, ¿sí? Entonces puede ser tanto mayor como menor. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, el cálculo de esta velocidad promedio muchas veces involucra justamente esa compensación que existe entre las distintas velocidades a las que se somete a un móvil, ¿sí? Y eso hace que pueda ser mayor o menor que las velocidades instantáneas, ¿sí? El 8. Una pelota se lanza verticalmente hacia arriba. ¿Cuáles son su velocidad y aceleración cuando alcanza su altura máxima? Ahora, otra vez, lanzamiento vertical hacia arriba. ¿Cuál es su velocidad en su punto de altura máxima? 0. Bien. La velocidad en X. 0. ¿Y cuál es su aceleración? La de la gravedad. Muy bien, la de la gravedad. Y en el caso B nos dice cuál es la aceleración justo antes de que toque el suelo.
¿cuál sería su aceleración antes de tocar el suelo? De la gravedad. Muy bien, sigue siendo la misma aceleración de la gravedad. Bien, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Tienen alguna duda? Todo bien. Bien. 9. Considere las combinaciones siguientes de signos y los valores para cada velocidad y aceleración de una partícula respecto a un eje X en una dimensión. Velocidad, aceleración. ¿Qué es lo que necesita? Describa qué hace la partícula en cada caso y proporcione un ejemplo de la vida real para un automóvil que transita por un eje unidireccional este a oeste, considerando al este como dirección positiva. Velocidad positiva, aceleración positiva. ¿Qué es lo que pasa con el móvil? Acelera. Eso, acelera hacia el este, que es la dirección positiva, ¿sí? Vamos con el otro. Velocidad positiva, aceleración negativa. ¿Qué es lo que pasa? Frena. Bien, Va hacia el oeste. no va hacia el oeste, sigue yendo hacia el este porque la velocidad es positiva, ¿sí? Pero a medida que va pasando el tiempo, cada vez es menor la velocidad que desarrolla, es decir, se está frenando, ¿sí? El C, velocidad positiva, aceleración igual a 0. ¿Qué es? Constante. Hacia el este con velocidad constante. Se mueve con una velocidad constante, es un movimiento rectilíneo uniforme, como es velocidad positiva, se va hacia el lado del este. ¿Se entiende? Sí. Vamos con el D. Velocidad negativa, aceleración positiva. Nos vemos. ¿Cómo sería? Va hacia el oeste. Bien. Va hacia el oeste con una cierta velocidad, pero como la aceleración es positiva, se va frenando a medida que va avanzando, ¿sí? Cada vez menor la velocidad. ¿Se entiende? Sí. Velocidad negativa, aceleración negativa. Al oeste. Eso, se sigue moviendo hacia el oeste y cada vez se acelera más hacia el oeste. ¿Ven? ¿Se entiende? Chicos, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Se va entendiendo? Sí. Velocidad negativa, aceleración igual a 0. Al oeste. Bien, al oeste con velocidad constante, ¿sí? Tenemos velocidad 0, aceleración positiva. ¿Qué es? Hacia el este. Hacia el este. Es un movimiento que parte desde el reposo y se dirige hacia el este, ¿sí? ¿Se va entendiendo? Sí. Velocidad 0, aceleración negativa. Hacia el oeste. Muy bien. Otra vez, movimiento acelerado hacia el oeste, ¿sí? Que parte desde el reposo. ¿Se entendió? Sí. ¿Hay alguna duda de estos movimientos? No, sí se entendió. A ver. Veamos uno más y ya tengo que salir, ¿sí? El 10. Una pelota rueda en línea recta a lo largo de una dirección horizontal utilizando diagramas de movimiento. Describa la velocidad y la aceleración de la pelota. Una pelota rueda en línea recta a lo largo de la dirección horizontal utilizando diagramas de movimiento. Bueno, tenemos una pelota en dirección horizontal, ¿sí?
y nos dice que la pelota se mueve hacia la derecha con una rapidez constante, ¿sí? Entonces, la velocidad va a ser constante, la aceleración va a ser igual a 0, en el primer caso donde la pelota se mueve con una rapidez constante, ¿sí? En el caso B nos dice la pelota se mueve hacia derecha, se mueve de derecha a izquierda y desacelera de forma continua. ¿Qué es lo que sería eso? Aceleración negativa. ¿Cómo? Depende del tiempo de distancia. Se mueve de derecha hacia izquierda, de esta forma. Y desacelera de forma constante, es decir, a medida que va avanzando, cada vez va teniendo una menor cantidad de velocidad. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? ¿Volver a explicarlo? Sí. A ver, en el segundo caso que nos dice que se mueve de derecha a izquierda, nosotros lo que estamos haciendo es, vamos a poner la pelota directamente en distintas posiciones, ¿sí? Porque así va a ser más claro. Tenemos la pelota en 3 posiciones distintas. Al principio, su velocidad es alta, ¿bien? Su aceleración es en dirección contraria y es por eso que se va frenando a una aceleración constante. En un segundo punto, su velocidad es menor que la inicial. Su aceleración sigue siendo la misma. En un tercer punto, su velocidad es aún menor que la anterior y su aceleración sigue siendo la misma. ¿Ven? ¿Se entiende? Ahora sí. Eso. Ahora, vamos con el caso C. La pelota se mueve de derecha a izquierda y acelera de manera continua, ¿sí? Eso quiere decir que, por ejemplo, otra vez hacemos el mismo gráfico. 3 puntos diferentes, ¿sí? En este caso, vamos a considerar la pelota tiene una cierta velocidad al inicio y tiene una aceleración. ¿Ven? Para un determinado tiempo y después de un cierto, mejor dicho, después de un cierto tiempo, la velocidad crece. La aceleración sigue siendo la misma. ¿Ven? Si pasa un tiempo más, la velocidad crece aún más y la aceleración sigue siendo la misma. ¿Ven? ¿Se entendió? Bien. Sí. Y por último, vamos al D. La pelota se mueve hacia derecha, primero acelerando a una razón constante y luego desacelerando a razón constante. Vamos a ver. Vamos a ver 4 posiciones en este caso. 3, 4, 5. Entonces, se mueve hacia derecha. Esta va a ser su velocidad. Primero acelera a una aceleración constante, de esta forma. Entonces, por ejemplo, acá crece la velocidad para un segundo tiempo. Y acá lo que nosotros tenemos es que la aceleración sigue siendo la misma. ¿Ven? Otra vez vamos a ver el tema de velocidad. Y acá la velocidad sigue creciendo, de hecho creció un poco más, pero acá la aceleración cambia de dirección, ¿sí? Haciendo que en este punto la velocidad ahora empiece a decrecer, ¿sí? Acá la velocidad es cada vez menor, pero la aceleración se mantiene constante, pero en dirección contraria al movimiento, y es por eso que se va frenando. ¿Se entiende? Sí. Entonces acá tenemos otra vez velocidad un poco más chica y nuestra aceleración aquí. Bien. ¿Se entendió, chicos, esto?
O sea, ese es el gráfico que nos pedían. Sí, son los gráficos de movimiento. ¿Sí? O sea, más que nada tienen que aclarar cuál es la velocidad y cuál es la aceleración, ¿sí? De forma vectorial. ¿Se entiende, chicos? ¿Hay alguna duda? No, no hay ninguna. Entendí. No. Bueno, vamos a dejar hasta acá. Traten de ir resolviendo los demás. Cualquier duda o pregunta que tengan me van diciendo, ¿sí? Bueno. Yo ahora les subo No, lo que hicimos ahora.